estar aquí con todas, con todos ustedes. Todos mis mejores deseos para este año. Mucha salud para ustedes, para sus familias. Agradecer enormemente, pues ahora sí que este gran proyecto en conjunto entre la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional y la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad, de la cual debo confesar soy profesor desde hace un año, que por aquí veo que anda Aline, que ya tendrán oportunidad de conocerla. Es una gran coordinadora, una doctora experta en justo todos estos temas, y creo que el tema de hoy es, pues creo que de lo que nos está cambiando, ¿no? Con la pandemia justamente los contenidos han venido a revolucionar el quehacer no solo de la publicidad y la mercadotecnia, pero también de la educación, de la comunicación, del cómo hacemos negocios. Entonces creo que esta serie de pláticas, de seminarios van a aportarnos valor, no importa la profesión o el área de desarrollo profesional que tengamos. Agradezco de verdad esta iniciativa. Creo que este año pasado también Pat y todo el equipo de ASEOIA y Marimar desde la Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional han logrado generar una comunidad a nivel internacional impresionante que me atrevo a decir pocas universidades en el mundo tienen, y que justamente este año nos enfocaremos en cómo podemos generarles valor a través de este acompañamiento personal, espiritual, anímico, pero también apoyando el desarrollo profesional de todas y todas. Les deseo toda la mejor de la suerte, del éxito, que sean de verdad contenidos y conocimientos de valor para ustedes, y aquí estamos pues para seguir adelante juntos y juntas, todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias, Jorge, por esa presentación maravillosa. Efectivamente, Aline Moreno, coordinadora de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad. Esta es la segunda temporada de Mecatox. La primera salió en agosto del año pasado, tuvimos muchísimo éxito, y esta es la segunda temporada que decidimos hacerla en conjunto con la Dirección de Egresados, y ha sido maravilloso poder trabajarlo en conjunto porque enriquecernos con ustedes, que son nuestros egresados y nuestra base de aliados y de amigos, es maravilloso. Ya tengo el video. Marimar, Patti, si gustan, yo lo transmito ahora en este segundo. Gracias, Aline, te agradecemos mucho. No, con gusto. Eh, Aquí está. Bien, pues en esta primera ponencia vamos a dar lectura a la semblanza de Esperanza Bustillo Puente. Esperanza nació en la Ciudad de México, donde estudió comunicación con especialización en periodismo en la Universidad Iberoamericana. Su formación paralela como literata le ha dado la oportunidad de ejercer como profesora de narrativa y taller de escritura en distintos recintos de excelencia educativa en México y en Francia. Desde hace más de 10 años es escritora y editora de Coffee Table Books y libros institucionales tales como Objetos con Alma, Valles del Vino y Frutas de México, entre más de 10 títulos distintos. Esta pasión por la escritura le ha dado también la oportunidad de participar en diversas publicaciones conjuntas de poesía y cuento, además de escribir y adaptar más de 100 obras de teatro infantil. Vivió en Francia cerca de 5 años, país en el que continuó su carrera como docente en instituciones de renombre como el Instituto Sainte-Marie, Les Maisons Blanches y el Collège Mont-Roland. Actualmente vive en Madrid, donde continúa trabajando en proyectos editoriales e imparte diversos talleres de escritura creativa, escritura práctica, cuento y relato corto. La escritura a través de la gastronomía, entre otros. En el 2020, su estrecha relación con la Universidad Iberoamericana la llevó a ser nombrada representante en España de dicha institución, lo que le permite crear lazos culturales, educativos y sociales entre los egresados que viven en ese país, así como estrechar vínculos entre ambas naciones. Hoy, Esperanza está feliz y agradecida de que podamos encontrar este espacio en el que estará acompañándonos en este camino de crecimiento personal a través de esta ponencia. Bienvenida, Esperanza. Adelante.
Ali, muchísimas gracias. Gracias, Patricia. Gracias, María del Mar. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañan hoy. Yo tengo la fortuna de comenzar esta serie de charlas y bueno, me parece que me invitaron a mí porque se me da mucho esto de hablar y me fascina escribir. Como habrán podido escuchar en la reseña, bueno, pues yo vivo de y por y para escribir. Y esto del poder en la construcción de contenidos, ya habrá más charlas más adelante en las cuales ustedes vayan a tener una visión panorámica de lo que es el marketing, pero ¿qué sería de todo esto del storytelling si no creamos una historia de verdad, una historia poderosa con las palabras adecuadas? Y de eso vengo yo a hablarles hoy. ¿Cómo podemos crear una historia realmente que valga la pena, que llegue al interlocutor, que tanto lectores como personas, no sé, escuchas, puedan voltear a verla, escucharla, leerla y podamos influir positivamente en ellos? De eso se trata mi charla. Les doy la bienvenida a todos. Veo caras conocidas y caras nuevas y todos ustedes merecen de verdad mi agradecimiento por permanecer aquí en este tiempo en donde yo voy a contarles un poco de qué se trata una buena construcción, una construcción firme de una historia que valga la pena, porque esa va a ser la base del storytelling. Después, si quieren, ya por supuesto, quien tenga alguna pregunta, con muchísimo gusto nos quedamos aquí a ampliar la charla, pero por el momento les empiezo a contar que érase una vez un mundo de historias exitosas, escritas con palabras poderosas. Estas tres palabras, érase una vez, comenzaron a formularse cuando la tradición oral, aquel en el lejano oriente, se fue transformando en cuentos escritos. Entonces volaban alfombras, los dragones lanzaban llamas, se encontraban espléndidos tesoros y las princesas esperaban a ser rescatadas de la torre de su castillo. Entonces, la imaginación del lector viajaba con la fantasía a aquellos lugares donde todo eso era posible. Esto que te cuento significa que el storytelling existe desde tiempos inmemoriales. No es algo que hayamos inventado hoy, pero sí es algo que ha ido evolucionando con nosotros. A los seres humanos nos gusta contar historias y es gracias a ellas que hemos preservado nuestra cultura y nuestras tradiciones. Hemos comenzado con la tradición oral y a partir de ahí evolucionamos escribiendo historias con las que percibimos al mundo, percibimos nuestro entorno y nos percibimos a nosotros mismos, ¿no es cierto? El storytelling es una forma de contar historias para atraer, para crear experiencias inolvidables. La traducción literal de storytelling sería contar una historia, pero se trata no solamente de contar una historia, sino de utilizar las técnicas narrativas adecuadas para transmitir un mensaje inolvidable, que quede plasmado en la mente de quien lo recibe, que lo haga sentir y experimentar emociones muy específicas. El storytelling tiene, a diferencia de otros lenguajes literarios o de otras influencias literarias, la misión de dar en la diana para que quien la escuche o quien la observe tenga una emoción específica. Así pues, yo describiría al storytelling como el arte de contar buenas historias. ¿Y cómo es que puedo escribir una historia para que quien la reciba se sienta identificado con ella? Bueno, una narración se sostiene con una estructura muy sencilla a simple vista, porque nada más tiene tres elementos o tres pilares. Introducción, desarrollo y conclusión o desenlace. Pero entre la introducción, el desarrollo y la conclusión, hay muchos matices que debemos tomar en cuenta. Ahora te voy a compartir un par de modelos para que vayamos experimentando de qué forma podemos construir un buen storytelling. Entre la introducción, el desarrollo y el final, vamos a empezar como a deshacer estos matices para poder verlos mejor. El primer modelo sería un modelo secuencial.
La primera cosa que tenemos que hacer al escribir un storytelling es presentar a un protagonista. ¿Quién es? ¿Quién es esa persona y qué necesita? Y atención, un protagonista no tiene que ser un superhéroe ni alguien sacado del espacio exterior. Puede ser una persona como tú, como yo, el vecino, el que vemos mientras nos estamos tomando un café. Pero esa persona, al igual que cualquiera de nosotros, es alguien y necesita algo. Después vamos a colocarlo en un conflicto. Y conflicto no lo veamos como una cuestión negativa. Un conflicto es lo que nos mueve a todos en realidad. Es algo que deseamos o necesitamos y que vamos a por él. Así es que nosotros estamos hechos de conflictos y ojalá nos sigamos conflictuando toda la vida, porque significa que vamos a tener un motor para ir a por ello que deseamos. Así es que una vez que tengamos a la persona, coloquemos a esa persona en un conflicto, escribamos un conflicto. ¿Qué quiere? A esto le vamos a llamar alguien quiere algo. Tan sencillo como eso. ¿Cómo es que se elabora el conflicto? Por el deseo. Quien tiene un deseo, inmediatamente elabora un conflicto. Es el deseo de querer algo o de querer a alguien a través de algo. Después, vamos a mostrar el camino. Debido al conflicto, vamos a tener una serie de sucesos que se convierten en obstáculos para que el protagonista, vamos a llamarle A, consiga ese algo que está buscando o necesitando, vamos a nombrarlo B. Y cada obstáculo lo va acercando a la meta. Ahora bien, esos obstáculos hacen que el protagonista de la historia se mueva y eso provoca cambios. Una buena historia, una historia construida, bien hecha, bien fuerte, un buen storytelling, necesita mostrar cambios. ¿Por qué? Porque si no hay cambios, no hay historia que contar. Así es que si el protagonista va superando los obstáculos o va llegando hacia ese algo que desea, se van transformando todas las cosas que suceden a su alrededor y él mismo va cambiando también. ¿Cómo es ahora su vida? ¿O dónde lo podemos poner? ¿O qué sucede cuando ya ha conseguido lo que quiere? Hacia allá va el storytelling. Como mensaje final, en este método que es más estructurado y secuencial, podríamos, digamos, cerrar el storytelling mencionando por qué ha valido la pena el recorrido de ese protagonista o de esa persona. ¿Por qué ha valido la pena que esta persona pase por ciertos conflictos o tenga que saltar determinados obstáculos? El cambio transmite siempre un mensaje que impacta al espectador o al lector. Sin cambio, no hay mensaje que pueda impactar. El cambio es lo que hace que el lector o el espectador quiera también ir hacia allá, quiera también moverse, quiera ser ese alguien que quiera o desee algo. Así es que el mensaje final va a ser buscar aquellos valores con los cuales el destinatario del storytelling se vaya a identificar. Ahora les propongo un segundo modelo. Es un poco más complejo que el primero. ¿Por qué? Porque tiene un poco más de matiz, pero si les gusta jugar como yo a las letras y a los mensajes, este segundo modelo les va a encantar. Es el modelo complejo. Aquí no iniciamos de lleno con el protagonista, sino con el entorno del protagonista. Vamos a presentar a este protagonista y a su mundo, al contexto que lo rodea, quién es, dónde está, por qué, cómo está. Una vez que presentemos al protagonista y su entorno, vamos a presentar, claro que sí, el conflicto. Es el motor de cualquier historia. ¿Qué desea o necesita conseguir? Pero como este modelo es un poquito más complejo, no se la vamos a poner tan fácil. Y aquí sí que vamos a introducir la resistencia. En este modelo un poco más complejo, al momento de escribir nuestra historia o storytelling, vamos a poner algo que haga que este protagonista se resista al cambio,
que diga, no, mejor me quedo donde estoy, como estoy bien. Pero ¿qué sucede? Si no hay cambio, ya hablamos de que no hay historia. Entonces, vamos a introducir una pieza clave, el elemento impulsor. Este elemento puede ser un amigo, un objeto, un recuerdo, un enemigo, algo o alguien que impulse al protagonista a moverse de donde está y vaya hacia lo que necesita o desea. El protagonista se pone las pilas, empieza a buscar aquello que necesita y llega a un nuevo entorno. Abandona el entorno en donde lo presentamos al principio, modifica su forma de ser estática por aquello del impulso y se mueve hacia un nuevo entorno. Esto significa que el protagonista dejó lo que tenía por ir hacia algo mejor. ¿Se dan cuenta? Este es el mensaje que estamos dando nosotros en un storytelling con este modelo. Abandona aquello que dejas, pero te espera algo mejor. Después tenemos, como en toda buena historia, las pruebas superadas. Este conflicto y pruebas en donde ponemos al protagonista a lo largo de la historia, va a hacer que nosotros como lectores o como espectadores nos podamos identificar. Tú te identificas como espectador no por lo que es fácil y sencillo, sino por lo que ha costado de alguna manera obtener. ¿Por qué? Porque atrás de eso hay un aprendizaje y nosotros nos vamos a identificar con ese aprendizaje, con lo que nosotros también hemos tenido que dar, ceder, aprender, etcétera, etcétera. Es por eso súper importante. Todo aquello que implique una prueba o que implique un cambio va a ser un ancla para que el espectador o el lector se meta en el storytelling, porque va a decir, claro, él hizo esto para llegar aquí y yo tuve que hacer esto para llegar allá. Me identifico con eso. Por último, después de todas las pruebas superadas, ¿qué necesitamos para cerrar el storytelling? Una recompensa. He pasado por todo lo que he tenido que pasar para llegar a donde estoy. He logrado el objetivo, obtener aquello que hizo que dejara lo que tenía anteriormente. Mi valentía tiene una recompensa y lo obtenido vale la pena. Quiero, por favor, hacer una breve pausa para que podamos identificar que tanto en el modelo sencillo como en este que es un poco más complejo, en los dos tenemos ese final o ese cierre positivo, ¿sí? Aquí también hay que hacer una diferencia entre otros géneros literarios en donde podemos jugar con finales abiertos, con distintas situaciones, pero aquí no se trata, y más adelante se los voy a comentar, no se trata de solamente hablar de cosas felices y maravillosas, sino de que el mensaje final tenga un color positivo, que sume el mensaje final, ¿sí? Aunque hablemos de una tragedia, el mensaje que se está dando es un mensaje positivo. Esa es una característica. Bien. Y todo esto del personaje que salta obstáculos hasta llegar a B y entonces resulta que tiene su recompensa, ¿cómo lo hacemos? Porque pues este es un modelo y el modelo nace de la estructura, introducción o inicio, desarrollo y desenlace. Hasta ahí vamos muy bien. Pero ¿cómo podemos escribirlo? ¿Cuál podría ser un buen método para escribirlo? Bueno, escribir un storytelling poderoso que llegue y perdure en el lector y espectador es todo un arte. Requiere de creatividad y habilidad, pero también de práctica y de método. Aquel que piense que los escritores estamos sentados en una silla deliciosa frente al mar y tomándonos una copita de vino mientras nos inspiramos, es mentira.
Yo nunca lo he hecho, porque me quedaría dormida y no escribiría nada. Los escritores tenemos que tener una secuencia de trabajo en la cual todo aquello que podamos tener como facilidad para escribir, facilidad del lenguaje, facilidad para expresarnos, esté bien alineado con un método y la práctica. Así que ahí les va. ¿Cómo podría ser un buen método para poder escribir un storytelling poderosa? Primero, centra el argumento con un principio, un desarrollo y un final. Vámonos un poco al principio de esta charla, en donde yo les decía que hay 3 partes: inicio, desarrollo y conclusión. Bueno, pues lo mismo, centra el argumento, no te pierdas para que la historia no se pierda contigo. No importa si la extensión de storytelling son 3 páginas o 10. Lo importante va a ser que tengas claro el mensaje principal, porque este va a ser la base de una buena historia. Ahora, focaliza cuál es el sentido de esa historia. Una vez que ya tienes el mensaje y comprendes desde dónde vas a iniciar y dónde vas a terminar, tienes esa línea, focaliza cuál es el sentido de esa historia. ¿Qué quieres conseguir con ella? El storytelling tiene detrás un fondo. ¿Qué emoción quieres conocer y qué emoción quieres dar a conocer? Tienes un mensaje que dar. Y este mensaje en storytelling puede ser transmitir una enseñanza, invitar a que hagan una donación, modificar un hábito, preferir un objeto de otro. ¿Qué mensaje es? Focaliza el objetivo en una pequeña frase de no más de 10 palabras y asegúrate de que esa frase esté dentro de tu storytelling. Así el lector la va a recibir. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué sigue? Apuntemos en la diana. Ten claro desde el principio lo que quieres transmitir. No esperes a estar a la mitad de la historia para hacerlo, porque la atención del lector o del espectador se cae. Una historia bien construida no desperdicia espacio ni palabras. Desde el principio tiene que empezar bien, aunque vaya paulatinamente creciendo, aunque algunas veces queramos, como en el cuento, comenzar con toda la orquesta, o aunque como en la novela tengamos toda la libertad de irla desarrollando a lo largo de las páginas, una historia bien contada tiene desde el principio que aprovechar las palabras. Entonces, en el storytelling, cuyas características son también, una de ellas, la brevedad, tienes que empezar desde el principio muy fuerte, con lo que quieres empezar a decir. Siguiente, sé coherente. Todo, incluso las historias de ficción, deben ser creíbles. ¿Cómo se logra esto? Yo puedo hablar de extraterrestres, de mujeres biónicas, de superhéroes, de lo que quieran, pero debe de ser coherente. Esta congruencia se logra con la ambientación, la atmósfera y el lenguaje. Una buena historia tiene un tono y un estilo apropiados de acuerdo al destinatario. Primero, ¿quién es el público al que va dirigido mi storytelling? Formal, informal, adultos, niños, universal. A partir de este público, elijo mi lenguaje. Segundo, ¿cómo voy a ser coherente si mi personaje va a ser un extraterrestre que va a lavar los platos en mi cocina? Voy a ponerle características humanas a ese extraterrestre, porque solamente con las características humanas que yo tengo
me puedo identificar con alguien más. Si voy a hablar de un león, el león tiene que tener algo con lo cual yo me pueda identificar. A eso se le llama coherencia y congruencia a lo que hemos dicho del lenguaje. Crea personajes creíbles. Aquí viene un poquito lo que les comentaba anteriormente. Un personaje creíble, independientemente de si es humano, animal, extraterrestre o lo que ustedes elijan, tiene que ser alguien con quien nos podamos identificar. No importa si es un superhéroe o un maxivillano. Se parezcan a mí o al vecino o vivan en otra galaxia. Yo tengo que identificarme, yo como público, como lector o espectador, encontrar una identificación. ¿Por qué? Porque es el personaje, el portador del mensaje y yo le tengo que creer. Siguiente, súper importante, en la narrativa. Pon acción en tu historia. Una acción que implique cambios, que implique movimiento, que contagie al espectador. A los lectores nos gusta la sorpresa, que nos sorprendan, que nos den la vuelta, que la tuerca, ay, otra vez, ¿no? Vamos a darle un giro. Eso nos gusta, porque hace que nuestras emociones suban y bajan, nos hacen sentir vivos y nos hacen o nos ayudan a meternos en la historia. Una historia plana pasa desapercibida. Así es que métele acción. Siguiente, sacude la paja. Siempre que escribimos, empezamos a escribir y nos llenamos de ideas y de pasión y de gusto y estamos tan metidos en lo que estamos escribiendo que seguramente escribimos de más. Una vez que termines, mira lo que es el mensaje, observa dónde están tus 3 pilares, inicio, desarrollo y desenlace, y todo lo que no sume, bórralo. Recrea un entorno que sea familiar. Para el lector o el espectador, si se trata de un entorno inventado, pues no es muy creíble. Y un storytelling lo que necesita es ser un espacio en donde yo me pueda ver reflejado. Recuerden que esto es parte de la característica, que pueda yo influir en el lector o en el espectador. Así es que ese entorno familiar puede ser cualquier cosa, pero recuerden, creíble. Si yo meto a un delfín en mi baño, lo tengo que justificar. Siguiente, básica para un buen storytelling. Apela a las emociones. Los escritores somos magos de las emociones. Sabemos qué palabra poner para apretar el botón de una emoción. El poder de un buen storytelling es tocar el fondo del espectador y crear un impacto emocional. Este impacto puede pasar a través de la risa, la ternura, la unidad, la inspiración, pero lo que no podemos hacer es dejar al espectador como si no hubiera pasado nada, indiferente. Muestra y no digas. Esta es una premisa que tenemos siempre que tener en cuenta porque así también economizamos en el lenguaje y mientras más economicemos en el lenguaje, más hacemos creer el mensaje, más lo hacemos crecer, perdón, más lo fortalecemos. Hay una regla en la escritura que dice que mientras más adjetivos estén alrededor de un sustantivo, el sustantivo se hace más pobre, se empobrece, lo ahogamos. Si encontramos un adjetivo poderoso para un solo sustantivo, lo hacemos crecer, florece. Bueno, pues esto es lo mismo. ¿Qué pasa en el storytelling cuando tenemos poco tiempo, mucho que decir y un mensaje que dar? Vamos a mostrar con acciones que le gusta al espectador y vamos a ser precisos con las palabras, porque preferimos mostrar que decir. Lleva al espectador hasta el final.
ya terminamos de escribir, ya está el storytelling listo, pero hasta que no pongamos punto y final, no soltemos la mano del espectador o del lector. No pierdas de vista que la historia que estás contando tiene un mensaje específico. Tan claro tu objetivo tiene que ser para que tu mensaje sea fácilmente visto, asimilado y reproducido por el espectador. Y por último, ya que hablamos de finales, en storytelling se va a buscar siempre un final que despierte emociones positivas. Lo habíamos visto antes. No significa, ojo, atención con esto, que el contenido hable únicamente de cosas buenas, historias perfectas, parejas felices y todo es bonito. Se trata de mostrar los problemas e incluso las tragedias, pero estimulando al espectador para que permanezca en él un sentimiento positivo. Las emociones positivas son mejor recordadas, más compartidas y muchísimo más aplicadas. Entonces, atención, vamos a intentar que el final sea con esta, digamos, moraleja para que el espectador o el lector lo pueda después replicar, que esa es una de las finalidades de escribir un storytelling. Y oigan, ¿y cuáles serían los beneficios? Bueno, independientemente de que en las demás charlas, que todas están buenísimas, y yo ya me voy a anotar a todas, y aquí nos veremos, yo les quiero decir que desde mi punto de vista como escritora, hay algunos beneficios que hay que tener muy en cuenta. El primero es que podemos dar a conocer algo desde otro punto de vista, desde otro prisma. Cualquier cosa cotidiana se puede contar de otra forma. Y esto lo podemos hacer perfectamente con storytelling. Una piedra deja de ser una piedra si yo le doy otro sentido. Las historias universales es otro beneficio. Estas historias universales que unen a las personas que comparten temáticas universales. Puede ser el amor, el desengaño, la guerra, la paz, el triunfo sobre la adversidad, trabajar por un proyecto, cualquier cosa, cualquier sentimiento universal es tierra fértil para escribir una historia que pueda llevar al lector o al espectador a hacer un cambio. Inspirar y motivar es otro beneficio. A través de las acciones de un personaje dentro de mi storytelling, podemos visualizarnos para alcanzar nuestras propias metas. Son estas historias muy inspiracionales y por eso yo los invito a que seamos responsables con el lenguaje. El lenguaje y las palabras tienen poder y tienen consecuencias. Así es que vamos a tratarlas con ese respeto. Y bien, el resultado de contar una historia, el resultado del storytelling, es causar un impacto en quien lo recibe gracias a un contenido bien logrado. A esto es a lo que se refiere el poder en la construcción de contenidos. Quienes escribimos tenemos ese poder de hacer cambiar de opinión, de influir en las decisiones de las personas y de recrear ambientes y situaciones. Así es que yo te invito a que explores tu talento y comiences a escribir historias exitosas con palabras poderosas. Pues muchísimas gracias. Espero que se hayan quedado con algo interesante y estoy abierta aquí a lo que quieran platicar, opinar, quejas, sugerencias y demás. A que asimilen todo el rollo que les acabo de echar antes de nada. Esperanza, muchísimas gracias. Te agradecemos infinito la presentación. Sabes lo importante que es para nosotros escucharte. Y me voy a permitir, si tú quieres, de manera conjunta lo podemos hacer, o si tú deseas que yo lo lea, ir por las preguntas que nos están haciendo las personas que están aquí. Y si tú quieres llevar la conversación como la has llevado en el taller de escritura, lo dejo a tu decisión.
para que ellos puedan tener a lo mejor una retroalimentación, una conversación un poco más directa contigo. Lo que tú decidas para mí está bien. Perfecto. Sí, podríamos hacer, si tú puedes ir leyendo las preguntas y yo con todo gusto lo que sepa y lo que pueda responderles, con muchísimo gusto. ¿Te parece bien esta dinámica? Me parece muy bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces, hasta las primeras estamos en los buenos días, buenas tardes para ti. ¿Cómo me registro para los demás capítulos? Tania Ponce y Amalia Aguirre les van a apoyar para poner ahorita en el chat de qué manera se pueden ir registrando en cada uno de los capítulos para que puedan asistir a todos, recordándoles que quienes asistan a todos tendrán una constancia al final, es importante decirlo así. Déjenme poner aquí algunas otras cosas. Gracias por todos los eventos tan interesantes que están programando. Creo que todavía no hay aquí. Bueno, hay alguna pregunta para nosotros con la cual voy a cerrar, que tiene que ver con la reproducción de la grabación, pero eso es algo que platicaremos con Esperanza para todos. Es importante que sepan que requeriremos del visto bueno y autorización de Esperanza para poder trabajar en una edición de la presentación de Esperanza para poderla tener en un espacio de YouTube de MK Talks, y para ello tendríamos que platicar con Esperanza para que se pueda firmar un documento de respaldo para el talento y experiencia de Esperanza como autora y para la Ibero como institución que pide que sus egresados nos compartan su talento y expertise. Entonces, es importante que cuando lo hayamos platicado con Esperanza, nosotros les haremos saber su decisión y de qué forma vamos a trabajar con un formato muy parecido a un podcast. Mira, aquí estoy adelante, leyendo adelante. Algunas. Uy, es que hay buenísimas, ¿eh? Una de ellas es si puedes aportar algunas referencias bibliográficas. Y abajo, Marisol de la Maza te pregunta, Storytelling como estrategia de comunicación de Guillaume Lamar, de la editorial Gustavo Gili. ¿La recomiendas? Sí. Hay muchísima bibliografía y además también hay distintas escuelas de storytelling. Es decir, hay algunos que se decantan por algún método, hay otros que se decantan más por el mensaje escrito, otros por el mensaje visual. Y aquí, por ejemplo, también estaban preguntando cómo se puede compaginar el mensaje visual con el escrito. Aprovecho para comentar esto. En realidad, el mensaje escrito, digamos que apuntala el visual, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, escriben un guión, ¿no? El guión es precisamente eso, son las ideas que vamos escribiendo a través de las cuales después se va a crear la experiencia visual, ¿no? Entonces, en realidad aquí, por ejemplo, lo que yo les decía de mostrar en lugar de decir, tiene muchísimo que ver con esta pregunta. Uno puede mostrar en una imagen precisa y poderosa mucho más que en 2 o 3 párrafos de palabras. Así es que se complementa lo escrito con lo visual, pero lo escrito tiene algo que digamos que es, a mi parecer, muy importante, y es que en una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? Se puede decir muchísimas cosas. Entonces, aunque ese sea el complemento, siempre hay que ponderar una imagen muy fuerte, más que decirla o describirla con palabras que hagan que esa imagen pierda peso, ¿sí? Otra de las preguntas que hay, Esperanza, es ¿por qué la llaman storytelling en lugar de narrar historias, por ejemplo?
Bueno, pues también porque hay una cierta escuela que empezó a utilizarla, pero bueno, eso es más bien, así que nuestros compañeros de marketing se los van a explicar, hasta el nombre tiene que ver con el marketing, ¿no? Es decir, el arte de narrar una historia para convencerte de algo o para influir, para tener cierta influencia en ti. Entonces, storytelling es el arte de contar algo para llegar a algo. ¿Sí? Y claro, por supuesto que sí. Y de hecho, yo vivo en España y aquí, no sé si alguien más de los que nos acompañan hoy vive aquí, pero en este país tenemos la, digamos, práctica de traducir absolutamente todo. Entonces, no se dice en muchos de los casos storytelling, sino historia contada. O sea, literalmente, así es como en muchos influencers o como muchas personas que se dedican a los medios de comunicación determinan que se llama esto. Pero bueno, esto es parte del marketing y parte de la historia y también parte de que en México tenemos por costumbre de salvaguardar, ¿no?, los nombres y los anglicismos. María Fernanda Evia te está preguntando, oye, ¿cómo contactar con historias reales? Por ejemplo, con personas que son apoyadas por una fundación. ¿Cómo contactar o cómo contar? Conectar. Conectar. Con historias reales. De acuerdo. Excelente pregunta. Storytelling se basa, a ver, lo que queremos con un buen storytelling, una buena historia contada, es mover algo. Ajá. No queremos dejar indiferente a quien lo lee o a quien lo escucha o a quien lo ve. Entonces, nos vamos siempre a basar en los sentimientos y en las emociones. Cuando nosotros queremos dar a conocer un mensaje de una institución o un mensaje de algo cuyo fondo sea, cuyo contenido sea mucho más pesado en el sentido de que tiene un contenido real, no es nada más un producto, ¿sí? Hay que apelar a esas emociones. Tenemos que ser muy cuidadosos porque las emociones, las líneas de las emociones son muy delgadas. Así es que la emoción que queramos dar a conocer, primero que nada tenemos que saber cuál es y segundo, saber cómo darla a conocer. Porque algo fraternal se puede convertir quizás en algo que provoque lástima, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces, todo lo que se cuenta también tiene que tener cierta dignidad. Y en el caso de estos mensajes que son más delicados o que tienen un fondo mucho más profundo, hay que apelar siempre a la manera de contarlos para que el mensaje final, que también es parte de lo que es un storytelling, tenga ese aprendizaje, tenga ese deje de positivismo y aquello de lo que hablamos en la historia se dignifique. Independientemente de lo que pueda ser. Nosotros podemos dignificar a esa persona, a ese personaje o a esa institución y lograr que nuestro mensaje sea positivo. Gracias, Esperanza. La siguiente es, ¿existe algún texto pedagógico que pudieras recomendarnos? A ver, no sé si tuviera yo la posibilidad, porque la verdad es que no lo preparé, de hacerles llegar o para la próxima charla algún tipo de bibliografía en donde todo lo que me están preguntando, porque dependiendo de dónde quieras ver el storytelling, ¿no? Yo se los estoy dando desde su construcción como escritora, pero por supuesto que también tenemos una esquina de pedagogía y también tenemos otra en cuanto a estudiar el contenido, ¿no? Es decir, la podemos ver desde distintas aristas. Entonces, si ustedes están interesados en tener una visión más global, no solamente en la estructura, que es de lo que yo hablé hoy, sino también en cuanto a cómo se puede después estudiar esa estructura y bajo qué punto de vista, quizás un punto de vista pedagógico, en cuanto a que storytelling puede dar
pie a un aprendizaje, con muchísimo gusto yo les preparo una bibliografía. Muchas gracias, Esperanza. Con gusto las compartimos con ellos y con ellas para quienes estén interesados en dar nadar un poquito más profundo. Roberto Cabrera te pregunta, los 3 modelos eran secuencial, complejo y me faltó el tercero. No hay tercero, hay otros modelos, pero no hay en mi charla, es el secuencial y el complejo. Y ya después, ya me fui al siguiente tema de la charla. ¿Por qué estos dos? Porque a través de estos dos modelos, tú puedes empezar a jugar. El secuencial es algo mucho más estructurado. El complejo, digamos que entre piso y piso metemos un poquito más, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo sea la manera en la que quieras trabajar, yo pienso que estos dos son bastante buenos para empezar o para, no sé, experimentar. Y, por supuesto, hay otros, pero ya son mucho más específicos de acuerdo al tema que quieras tratar. Muchas gracias. Luz Montoya te pregunta, ¿podrías leernos un ejemplo que incluya los elementos expuestos? Todo un ejemplo que incluya. Podría darles en la bibliografía, si están de acuerdo, ejemplos de storytelling que han sido exitosos en la historia. Eso creo que sería buena idea. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que así los van a recordar porque ya los tenemos súper interiorizados, ¿sí? Hay anuncios, frases, de determinadas historias construidas con tal magnetismo que se han quedado ya en el imaginario de todos nosotros. Entonces, si lo desean así, posterior a la bibliografía, puedo darles una reseña de storytelling que a mi parecer son así como vamos a hacer el top 10 de aquellas que a través de las generaciones están con nosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque está súper moda esto de storytelling, pero no es nuevo. Van a ver que en estas historias poderosas hay anuncios o mensajes de los años 60 y 70 y no se llamaban así. Gracias, Esperanza. Muy padre. María Fernanda Torres te dice que está muy padre y que muchísimas gracias. Y la pregunta es, ¿estos métodos aplican a escribir un comunicado de prensa aun cuando no haya un personaje? A ver, el comunicado de prensa en realidad se basa en dar datos muy específicos, ¿sí? El comunicado de prensa tiene que responder a las preguntas qué, cómo, dónde, cuándo, quién, por qué y para qué, que son las 7 preguntas del periodismo. Y aquí en el storytelling apelamos un poco más a lo emocional. El comunicado de prensa, por otra parte, tiene que ser totalmente objetivo y racional. Lo que sí puedes aplicar es que tenga un inicio, un desarrollo y un final. Pero es que eso lo tendríamos que aplicar hasta en las conversaciones con la pareja, o sea, en todo. Pero tendríamos que ser mucho más precisos y cuántos problemas nos ahorrábamos. Entonces, yo pienso que la diferencia sí, y yo tengo formación como periodista, pero la diferencia sí es clara. En prensa hay que ser precisos y en storytelling apelamos más a lo emocional. Gracias, Esperanza. La siguiente es Javier Juárez te pregunta, ¿qué ejercicios de escritura podemos hacer para incrementar nuestra habilidad de contar historias? 1500. Y yo doy un taller buenísimo. Podemos hacer un anuncio, Pati. Claro, aprovecha el momento. Lo saben, este viernes de 8 a 10 de la mañana iniciamos el taller de escritura creativa que Esperanza nos está ofreciendo. Son 15 sesiones en donde ustedes seguramente van a poder hacer ejercicios para desarrollar su habilidad de contar historias. Sean bienvenidos, acérquense a la agenda de actividades y con todo gusto los recibimos en este taller para que tu habilidad aumente. Nos la pasamos padrísimo, aprendemos, chacoteamos y sobre todo lo que hacemos es estructurar una idea desde el principio,
en cuanto a qué queremos contar, los personajes, los tiempos, el narrador, etcétera. Es enriquecer nuestra visión de la escritura y no nada más tenerla como una alternativa para pasar el tiempo, sino como un compañero de vida que podamos conocer y hacer crecer a lo largo de los días, ¿no? Y de los ejercicios. Así es que están todos invitados, va a ser un placer para mí, para la Ibero, tenerlos. Esperanza, muchas gracias por la plática. Y Fernanda Castro te pregunta, a mí me encanta escribir y ahora con la pandemia me di la oportunidad de abrir un blog. Me encantaría una opinión si esto es posible. Pues a ver, puedes poner aquí tu blog y con muchísimo gusto lo checo. A ver, acá estoy lista para recibir tu mensaje. ¿Cómo se llama? Oye, ¿dónde anda? ¿María Fernanda se llama? Déjame ver. Sí, María Hola, Fernanda. aquí estoy. Ya lo coloqué, es la última liga. Gracias. Gracias, Fernanda, te agradecemos muchísimo. Al contrario, gracias. Perfecto. Después encontramos, ya tienen en el chat para quienes estén interesados, están todas las ligas de inscripción de los siguientes capítulos de la serie 2 de este MK Talks para que puedan seguir acompañándonos con los egresados que tienen expertise, que nos han compartido su trabajo, su experiencia y su talento. Sigan con nosotros, les va a encantar. Vamos a cerrar esta historia extraordinaria. La vamos a construir así con la metodología de Esperanza, con mucha coherencia y con mucha estructura. Esperanza está súper padre, es mucha información. ¿Será que tengas algún escrito del tema? Gracias, muchas felicidades, Moni Andreu. Pues este año precisamente cumplo 20 años de dar talleres de escritura, no lo puedo creer, pero sí. Así es que tengo la ilusión por sacar un libro sobre todas las herramientas que yo he ido aprendiendo y acumulando a lo largo de estos años y espero que pues lo podamos ver en el 2021. Me encantará. Solamente necesito encontrar tiempo para escribirlo, pero me encantará. Cecilia le sugiere a todos inscribirse en el taller de cuento de Esperanza y dice Ceci, esto es una probadita de su talento como maestra. Así es que, pues inscríbanse. Ceci me quiere mucho, es lo que pasa. Te queremos mucho varios, nada más que no lo escribimos. Dulce García te pregunta, hola, estoy presente y me encantó. Gracias por darlo. Me tengo que retirar, pero la escuché completa. Y ojalá se pueda repetir esto. Está increíble lo que está en la plataforma de la Ibero. Ok, lo que sigue, por parte de María Fernanda Evia, ¿cómo hacer storytelling con historias reales de No, esa ya te la leí. Ya. Aprovecho para comentarles que esto del storytelling y el story time y todo el story, es algo que tenemos también como muy, muy anclado, ¿cierto?, en nosotros. Y también sería muy bueno, como defensora del idioma español, que también empecemos un poco a utilizar alternativamente algunas palabras que puedan, digamos, ir posicionándolo también, ¿no?, en el español, para que alternativamente podamos jugar con los términos. Acuérdense que el idioma, la lengua, cualquiera que sea, es algo que está vivo y que va creciendo y se va modificando a través de nuestras experiencias. Ahora, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, ha habido más o menos, y no les quiero dar un número preciso porque no lo recuerdo, pero más de 70 nuevas palabras que han nacido en el 2020 que ya incorporamos a nuestro vocabulario. Así es que vamos también a acrecentar
el idioma español con story time, storytelling, story, pues son historias maravillosas que contar. Gracias, Esperanza. Jessica Fuentes nos comparte algo que ella hizo. Escribió una remembranza cuando falleció, dice, escribí una remembranza cuando falleció mi mamá y me ayudó a recordarla, pero también ayudó a los lectores a través de una historia a conocer sus logros. Y el mes que viene, pues espero compartir su historia de vida para ver cómo fue que llegó a tantos logros. ¡Ay, qué bello! Pues qué padre, felicidades, la verdad, qué rico. Qué bonito homenaje para tu mamá. Magda te dice felicidades y qué gusto ver a los contadores de tantas historias, como también está aquí Eva Lobatón, que nos ha platicado cómo se cuentan las historias desde otra perspectiva, ¿no? Lo gráfico también es muy importante. Grandísimo talento el de Eva. Precioso. Me encantaron. Me encantó la concreción de las ideas, te dice Verónica López. Muy interesante. Gracias, Esperanza. Gracias a la Ibero. Excelente plática. Me costó mucho trabajo tomar apuntes porque se fue muy rápido. Nancy García te preguntar sobre su experiencia sobre el storytelling para crear contenidos en redes sociales que son inmediatas y debes de tener mensajes cortos. Así es. Las redes sociales nos obligan a hacerlo todo como telegrama, ¿cierto? Y también visualmente, el impacto visual que nosotros queremos conseguir en las redes sociales implica que nuestros mensajes sean muy precisos. No podemos extendernos por ejemplo, en un post, ¿no? En una publicación no podemos extendernos más allá de determinado número de palabras porque el golpe de vista tiene que captarlas. Si no las capta, es poco frecuente que el lector o el seguidor se quede a leer el mensaje completo. ¿Cómo se logra esto? Bueno, con la concreción, y es algo que también les di a lo largo de mi charla. Seamos concretos, no por poner 20 adjetivos colgados de un pobre sustantivo, el árbol maravilloso, frondoso, verde, divino de la naturaleza, no lo vamos a hacer más bonito. El gran árbol, y ya está. Otra cosa es decir las cosas como son. Tenemos una herencia literaria que está basada en el romanticismo. Y el romanticismo era decir, me lates con un rollazo, que yo creo que la otra ya no sabía si sí quería él o no quería o qué pasaba, ¿no? Eso se fue depurando, y sobre todo en América Latina, en donde tenemos una cantidad de talento el siglo pasado de escritores, sobre todo cuentistas. Los cuentos es una economía, es digamos la economía de lenguaje por excelencia. ¿Qué significa esto? Que hay que aprenderle a los que vinieron a dejarnos toda esta, digamos, todas estas cosas maravillosas. La economía en el lenguaje no significa que el mensaje sea menos potente, significa que el mensaje sea más claro. Nada más. Entonces, vamos a quitarle las hojas secas al mensaje para que este brote. ¿Cómo? Eligiendo bien las palabras, no abusando de adverbios y adjetivos y buscando que el mensaje sea preciso y conciso. En las redes sociales es un grandísimo experimento. Lo único es que a veces se cree que ser precisos o acortar el mensaje es ponerlo todo como jeroglífico. Entonces uno como que no acaba de entender, porque corta las palabras, se las come a la mitad y pone ahí unas cosas medio extrañas. Pues ese es un lenguaje alternativo que también deberíamos de aprender para entender algunos de los mensajes. Seamos claros y concisos. Eso es economía del lenguaje y es una formación que uno mismo tiene el deber de hacerlo, porque convivimos con el lenguaje. Gracias, Esperanza. Te preguntan cómo nos inscribimos al taller de cuento de Esperanza.
¿Cómo se, pues si quieren, por favor, no sé si yo pueda tener acceso después al chat? Sí, cómo no, por supuesto que te lo hacemos llegar para que tú puedas tener los datos de quien te está preguntando. Por favor, inscríbanse. Anótense ahí y yo los y en la misma, en el comunicado que Tania les va a hacer llegar con la información bibliográfica, con algunas historias de storytelling, puedes dar los talleres ofrecerles los talleres que tú das, Esperanza. Claro, también, por supuesto. Yo todos los años saco talleres. Vivo en Madrid, en una nevadísima Madrid, como nunca en la vida, y entre ello y todo lo que sucede, pues el año pasado no tuve posibilidad de darlos presenciales, así es que he duplicado los talleres en línea y poco a poco voy sacando. Así es que si alguien quiere estar en contacto con lo que vaya yo haciendo, con muchísimo gusto. Gracias. ¿Ves recomendable que en una campaña para tratar algún padecimiento se utilice el miedo en el mensaje o es mejor un testimonial? A ver, son dos maneras de llegar al espectador. En realidad, el miedo, esto ya está siendo, al menos en Europa, y es que tengo más de 10 años viviendo y trabajando aquí, así es que voy a hablar por mi experiencia para no errar. Al menos en Europa esto ya está empezando a ser penado. ¿Por qué? Porque los mensajes tienden a ser mensajes subliminales en donde no se dice exactamente qué, pero el espectador o el lector se queda con el mensaje muy claro. Así es que yo veo mejor que se haga con base en un testimonial, porque si lo que se pretende es el aprendizaje del espectador, con base en un testimonio es algo con el cual, ya lo hablamos, se puede identificar. Hay que tener muchísimo cuidado con esto de los mensajes subliminales, porque por supuesto que se utilizan, pero el resultado a veces es, no sé si vale la pena. Aquí en España hubo un caso de un producto en donde los anuncios y todo storytelling y demás incitaba al miedo de la ciudadanía por ciertas cuestiones, ¿no? Para no dar publicidad. Pero pues sí, fue penado y está empezando a ya como a hacerlo más normativo esto, que se haga más normal el que no sucedan estas cosas. Así es que... Ok. A ver. Esperanza, ¿podrías compartir títulos de tu obra? Títulos de mi obra. Tengo una página de internet www.esperanzabustillo con B de buena y doble L puente.com. No tengo todo porque no subo todo lo que publico, pero tengo una buena representación de lo que he hecho. Sobre todo, perdón, de libros de arte o coffee table books, el anglicismo. Pero ¿por qué? Porque la página de internet me funciona muchísimo para que si yo tengo un cliente o hay alguna editorial que esté interesada, cada libro de arte pesa entre 1,5 kilos y 2. Y yo me acuerdo que en una de las últimas reuniones antes de tener mi página web, mi página de internet, el cliente quiso que yo le llevara 10 de mis libros. Yo parecía el Pipilar, con 10 libros atrás, como con 20 kilos ahí. Entonces ahí dije, Esperanza, modernízate por favor, haz tu página web y ahí ponos. Entonces realmente lo que van a poder ver en mi página de internet son libros de arte. Espero que les tengan una visión un poquito de lo que hago en esa parte. Muy bien. Vamos por las últimas porque ya estamos sobre el tiempo, Esperanza. Nosotros te vamos a compartir, por supuesto, el chat, pero voy por dos más. La primera es, pregunta, ¿el papel del storytelling en el e-learning? Recomendaciones didácticas y pedagógicas.
en la bibliografía que se les mande, ahí les voy a recomendar para que puedan percibir esto desde ese punto de vista, que veo que les interesa la cuestión didáctica y pedagógica, porque claro, tiene que ver, ¿no? Muy Al final bien. hay un mensaje que transmitir. Y lo último del día de hoy, para que yo le pueda dar la voz a nuestra coordinadora de marketing, del posgrado de marketing, la doctora Lynn Moreno, la última es, ¿impartes algún taller de guionismo o nos recomiendas alguno? A ver, yo no imparto talleres de guionismo, soy corrector, trabajo con personas que escriben guiones y que quieren, digamos, desarrollarlos junto conmigo, eso lo he hecho durante algún tiempo, pero no lo tengo. Aquí en la Ibero, que se ponga con un taller de guionismo, sería muy buena idea. De acuerdísimo. Pues quiero darle la voz a la doctora Aline Moreno, quien es la coordinadora del posgrado en marketing en la Universidad Iberoamericana y quien está desde la perspectiva académica colaborando con la dirección de egresados, como lo dijo Marimar en el inicio, y te agradecemos muchísimo, te agradezco y te agradecemos, Esperanza, este espacio y este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Esperanza. Antes de que entre Aline, y bueno, invitarlos a todos, son cursos gratuitos, la verdad es un trabajo que hacemos con mucho amor, con mucho cariño para toda nuestra comunidad y esperemos seguir teniendo el mismo con el que arrancamos. Y Aline, si quieres cerrar, y buenas tardes, noches España, buenos días México. Gracias, buenas tardes. Gracias, Marimar. Gracias, Patti. Y gracias a todos nuestros invitados especiales que nos estuvieron acompañando. Si nos acompañan nuevamente a darle un reconocimiento a Esperanza por esta gran plática, por este gran tiempo de charla. La Dirección de Egresados y Desarrollo Profesional y la Coordinación de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad otorga el presente reconocimiento a la licenciada Esperanza Bustillo Puente por su valiosa participación como ponente al ciclo de conferencias Storytelling con el tema El poder en la construcción de contenidos, firmado por la doctora María del Mar Sáenz Abud, directora de Egresados y Desarrollo Profesional, y la doctora Lynn Moreno, su servidora, coordinadora de la Maestría en Mercadotecnia y Publicidad. Este evento englobado en MK Talk, segunda temporada, Ibero, Universidad Iberoamericana, así que te aplaudimos, te agradecemos, Esperanza, por tu tiempo, y también les agradecemos a cada uno de ellos, de los asistentes, por estar aquí con nosotros. Que tengan excelente día, los esperamos en nuestra segunda temporada, y gracias, Marimar, y gracias, Pati, por hacer esto posible. Gracias a todos. Buen día. Gracias, Esperanza. Gracias.